Bien, nos vamos directamente de Venezuela a la mitad del mundo. En Ecuador, César García Vélez nos llama. Adelante. Así es, muchas gracias. Continuamos en esta oportunidad para hablar de un tema de fondo, de la preocupación del día a día de todos los ecuatorianos de a pie, y tiene que ver con la disminución de la calidad de vida, de la calidad de ingresos que tienen los ecuatorianos actualmente, cuando según un reporte del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cerca de la mitad de los ecuatorianos que tienen empleo ganarían entre $368 o más o menos al mes. Esto quiere decir $12.28 al día. Una situación que preocupa, más aún cuando se sabe que la canasta básica pues bordea los $800. Gracias, estamos en este momento con el doctor Napoleón Santamaría para dialogar al respecto. En la arena política se debate política, pero lo que los ecuatorianos necesitan es solución a estos problemas, doctor. ¿Por qué este impacto en la economía ecuatoriana y sobre todo el empleo inadecuado que no permite que se pueda cubrir las necesidades acá en el Ecuador? Fuerte abrazo, saludos a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente. El escenario político, el debate de ideas y cómo hacemos mejor una democracia en nuestra sociedad es un tema. Pero tenemos una plataforma económica de desarrollo humano que es la tarea fundamental. Nosotros tenemos en el Ecuador y en América Latina esta visión dual. Primero, grandes rasgos, el Ecuador, 15% de ciudadanos son extremadamente pobres. Esto más o menos significa 2.5 millones de ecuatorianos que viven con $1.60 al día. Y pobreza del 20%, cerca de 3,5 millones de ecuatorianos en pobreza. Y luego de superar a estas personas que alcancen algún nivel medio de la canasta básica que se sitúa alrededor de los $800, ahora sí tenemos que también pensar en esa masa de la población económicamente activa que no está con empleo pleno, que es el que tiene 8 horas de trabajo, salario mínimo de $460, etcétera, sino los que tienen el desempleo o la ocupación parcial. Y estas son personas que en un momento dado estuvieron empleadas y hoy han perdido su empleo, o que poquísimas estuvieron en ratios de pobreza y han salido a esta condición de subempleados. Pero definitivamente los escuálidos recursos que perciben no les alcanzan. ¿Qué debemos hacer como país? ¿Qué debemos trabajar como país? Aquí se han identificado 4 áreas sustantivas en el Ecuador. La primera, tenemos que traer inversión extranjera. Pero el Ecuador no podrá venir esta inversión extranjera si no hacemos una profunda reforma judicial, donde nuestros jueces sean probos, donde no se vendan sentencias, donde no se ahuyente a la inversión extranjera con providencias, con actuaciones judiciales que atacan seguridad judicial, jurídica, jurisdiccional. Y así traer inversión extranjera. Y cuando traigamos inversión extranjera, enfocarnos en los grandes temas del Ecuador: petróleo, mina, agropecuario, agroexportadores. Ahí es donde somos fuertes. Uno. Segundo, institucionalizar al país. El año anterior, el 2024, el Ecuador perdió $13,000 millones. Para comparar con algo, el déficit fiscal del Ecuador este año va a ser 3.500. El año anterior perdimos 13,000 millones como país. ¿Dónde? 4,000 millones de la Contraloría General del Estado, que el Contralor nos dijo que por actos de corrupción y vandalismo, porque esto viene desde las protestas del 2019, se vandalizó al juez de cuentas del país. Y 5 años después el Contralor dice se han perdido 4,000 millones. 2,000 millones perdimos en seguridad social. 3.500 millones de dólares hemos perdido en evasión fiscal nacional y 1.500 millones en impuestos arancelarios. Si a eso le sumamos los actos de corrupción, sobreprecio, etcétera, que se producen como una metástasis en el sector público, el país ha perdido 13,000 millones de dólares. La solución es darle fuerza a nuestras instituciones, que nuestra Contraloría, nuestras superintendencias, nuestro Servicio de Rentas Internas, nuestras administraciones aduaneras funcionen y funcionen bien técnicamente, profesionalmente, éticamente, y que cobren todo lo que tenemos que cobrar. Tercero, este reimpulso a la reinversión nacional. Cuando vemos
¿Cómo es el comportamiento de los impuestos en el Ecuador? Vemos que no nos va muy bien en el impuesto a la renta porque no estamos creando la riqueza que se necesitaba para sacar a las personas que hablamos anteriormente en estratos. El récord de recaudación. Récord de recaudación, pero en otros impuestos distintos al de la renta. La renta mide la capacidad de generar riqueza, recursos, cada vez mayor, más riqueza y redistribuirnos entre todos un tanto más. Tenemos otros impuestos, pero que no miden necesariamente la riqueza. Por ejemplo, el IVA, que más bien es un impuesto regresivo, aranceles o impuestos patrimoniales que se impusieron en la última reforma de diciembre del año anterior. Pero más allá de eso es que tenemos que fortalecer esta capacidad de invitar a nuestros capitales, porque cuando vemos la recaudación, un impuesto se crece y desmedidamente. El impuesto a la salida de divisas, que es un gravamen que tiene el país cuando sacamos los dólares de la economía ecuatoriana. Entonces no se entiende que no crezcamos en importaciones, no crezcamos en empréstitos, que no haya inversión del exterior y salga cada vez más divisas del Ecuador. ¿Por qué? Porque los capitales nacionales de empresarios, de riquezas, de fortunas ecuatorianas, se asustan frente al escenario político y migran sus capitales buscando jurisdicciones menos conflictivas, a veces hasta menos rentables, pero más seguras del punto inicial que hablábamos, seguridad jurídica. Y cuarto, esta ausencia del debate nacional de ideas. Porque en el Ecuador tenemos un serio problema. Nuestra academia, nuestro sector universitario se enclaustró. Y son muy buenos dentro de los claustros. Pero la universidad tiene que ser el gran capitán del barco, el catalizador que orienta al país y dice, tenemos que salir por acá. Los debates nacionales tienen que estar basados en papers académicos, donde se sumen profesionales, gremios empresariales, fundaciones y corporaciones. Es decir, este trabajo de construir un proyecto de desarrollo ecuatoriano hecho por ecuatorianos para implementarse en Ecuador. Muy interesante. Ahí tienen algunos de los retos que seguramente necesitarán respuestas y propuestas por parte de quienes en este momento están de candidatos para la presidencia de la República y esperamos que estos puntos puedan ser abordados. Por cierto, en el marco del debate presidencial, pues forma parte de una de las propuestas, la cuarta, si no me equivoco, que acaba de decir el doctor, que la sociedad se involucre en un debate de ideas y de propuestas, pues la dolarización, si bien es un sistema sólido, por el contrario, tiene que garantizar bienestar también para la ciudadanía y poder cubrir sus necesidades. Esta es la entrevista, ustedes siguen desde Estudios con más.